Hola, en este video veremos principios de estadística descriptiva. La estadística descriptiva es el estudio matemático del mundo que busca recabar información, analizarla, estudiarla y finalmente presentarla de manera que sea sencilla de comprender y de transmitir. Existe otro estudio estadístico que se conoce como estadística inferencial, que es aquella que toma los datos y proyecta la información futura. Es decir, que la estadística descriptiva observa, mientras que la estadística inferencial predice el futuro. En este video solamente veremos la estadística descriptiva. Para poder entender bien qué es la estadística, tenemos que entender qué son las variables y los datos. Las variables son la clasificación general de la información que estamos recabando del estudio que estamos haciendo o del experimento que estamos realizando. Si hacemos la pregunta ¿cuántos años tienes? A una serie de individuos, la variable que vamos a generar o que vamos a obtener de aquí es la edad, mientras que los datos es la información que obtenemos. Por ejemplo, si nos contesta una persona que tiene 19 años, otra que 25, otra responde 36, otra 18, otra 27 o cualquier información, esta información se conoce como datos. Por otro lado, podemos hacer la pregunta ¿en qué país naciste? Y la variable que obtendríamos de aquí sería nacionalidad. Y los datos que se recabarían de hacer el estudio serían, por ejemplo, mexicano, italiano, francés, estadounidense, argentino o cualquier otro. En este caso podemos ver las dos clasificaciones generales de las variables. En la primera pregunta, toda la información que se obtuvo fueron números. Cuando este es el caso, la variable se conoce como variable cuantitativa. Siempre que el resultado sean números, será variable cuantitativa que tiene que ver con cantidad. Mientras que en la segunda pregunta, las respuestas todas fueron características. Cuando las respuestas son características, se conocen como variables cualitativas, es decir, una cualidad. Los datos mismos, que son la información que se obtiene, se puede clasificar también de dos diferentes maneras cada uno. Cuando las variables son cualitativas y los datos nos refieren una jerarquía o un orden específico, por ejemplo, el caso de las jerarquías militares, por ejemplo, si tenemos soldado raso, cabo, sargento, teniente, coronel o general, el solamente escuchar cada uno de estos datos nos está diciendo un orden o nos está dando una jerarquía. Cuando esto sucede, los datos se conocen como datos ordinales. Si los datos por sí mismos no tienen ninguna jerarquía, por ejemplo, lo que habíamos hecho en el caso anterior de nacionalidad, que una persona puede ser francesa, otra japonesa, otra mexicana, otra rusa, otra española u otra italiana, y el hecho de que cada una de esas personas tenga una nacionalidad no le da una jerarquía mayor o no significa que sea mejor o vaya primero que otro. Como ese es el caso, estas se llaman datos nominales. Dentro de las variables cuantitativas también hay una clasificación diferente. Cuando los números son como 25, 32 o 1000, que son enteros, estos datos son datos de números que se pueden contar. Cuando no tenemos decimales, los datos se cuentan, se conocen como cantidades, y este tipo de dato se conoce como datos discretos, cuando son siempre números enteros. Por otro lado, cuando tenemos 1.0598 litros que se cargaron en nuestro tanque, cuando tenemos 304.897 grados centígrados al fundir un material, tenemos 25.211.366666666, puede ser kilogramos en una medición de algún material también. Estos son datos que tienen decimales, que son decimales infinitos, que no podemos conocer el dato final, y esto sucede siempre que tengamos mediciones. Si nosotros medimos, utilizamos un instrumento para poder medir algo, no podemos estar completamente seguros que el número es exactamente el que obtuvimos. Cuando nosotros medimos estos datos, estos se conocen como datos continuos. O sea, aquellos datos que podemos simplemente observar y contar se conocen como discretos, como pueden ser el número de personas que hay en un salón, como puede ser el número de árboles en un bosque, se conocerán como discretos, mientras que los continuos serán números que siempre tendrán que medirse, tendremos que utilizar alguna herramienta para poder medirlos. Podemos utilizar una báscula o una regla o un flexómetro o un termómetro o cualquier instrumento que nos permita medir. Y ya dentro de la estadística descriptiva como tal tenemos algunas herramientas que nos van a ayudar a resolver problemas
o de alguna manera obtener la información, analizarla y poder presentarla de manera diferente. De manera general, algunos como medidas de tendencia central, medidas de dispersión, gráficas, tablas y cuadros, censos y muestreos y las medidas de resumen. Todos ellos son herramientas que nos ayudarán a tomar la información y presentarla de manera más sencilla. Y tenemos que entender qué son los individuos objeto del estudio. Son aquellas personas, objetos, animales o simplemente aquel instrumento o aquel objeto u objetivo que estamos tomando para poder recibir la información. Si nosotros preguntamos a las personas cuál es su edad, las personas serán los individuos objeto del estudio. Si nosotros trabajamos en una embotelladora, el volumen de cada una de estas botellas será nuestro objeto de estudio. Si nosotros trabajamos en una farmacéutica y queremos saber la dosis que contiene alguna cápsula o la dosis que tiene que darse o tiene que tomar algún paciente para resolver algún problema, esos serán nuestros individuos objeto del estudio. Si nosotros trabajamos en una empresa que desarrolla o construye o fabrica alguna pieza, van a tomar estas piezas y para control de calidad van a medir si se hicieron de manera correcta, si están cumpliendo con los estándares. Estos son los individuos objeto del estudio y con ellos vamos a utilizar las herramientas para poder tomar decisiones o por lo menos para poder conocer la información de manera más adecuada. Primero, los censos y muestreos son los métodos de recolección de información. Los censos son el instrumento que se va a utilizar cuando nosotros vamos a tomar todo el universo o la población entera. La población universo es cuando tenemos a todos los individuos de nuestro objeto de estudio. Todos los individuos objeto de estudio están siendo evaluados. Esto sucede, por ejemplo, cada 10 años con el INEGI, que va a cada casa a preguntar algunas características de las viviendas. Los muestreos suceden cuando en lugar de tomar todos los individuos, tomamos solamente una parte. Esta parte tiene que ser significativa y aleatoria. Estas características las veremos en otro video, en un video de muestreos, pero es importante saber que significativo y aleatorio tiene que ver con el hecho de tomar suficientes datos, no excesivos, suficientes elementos de nuestra población, y estos elementos tienen que ser elegidos de manera aleatoria. Aquí tenemos un ejemplo. Si nosotros tenemos un estanque con 10 cangrejos, para hacer un censo tenemos que tomar todos los cangrejos y estudiar a cada uno de ellos. No podemos dejar ni uno sin estudiar. Si por otro lado queremos hacer un muestreo de los cangrejos que tenemos en nuestro estanque, vamos a tomar algunos. Y esto sucede porque a veces no tenemos tiempo suficiente, no tenemos el personal para poder lograr hacer un censo, no tenemos el dinero o cualquier otro recurso nos falta. Para ello, en lugar de tomar todos los datos, tomamos una muestra. Y eso es, como decíamos, tomar algunos de los cangrejos que están en el estanque y esos estudiarlos. Vamos a estudiar también las medidas de tendencia central, que son algunas de las herramientas que vamos a utilizar para obtener información. Primero, la media aritmética, conocida como promedio también, es el resultado de sumar todos los datos de una muestra o población y dividirlo entre la cantidad de datos recabados. Si nosotros preguntamos las edades de algunas personas, o en este ejemplo, podemos ir a un aeropuerto y preguntar a la gente cuántas veces al año toma un avión, y entonces podemos preguntarle a 10 personas como está en este ejemplo. Esas 10 personas vamos a preguntarles si nos responden alguna. Una nos responde que 4 veces al año toma aviones, otra que 8, otra que 24, otra que 6, que 8, que 3, 4, 1, 4 y 8, y esos son los datos que obtenemos. Todos estos son datos discretos porque uno no puede tomar 0.5 veces el avión, tienen que ser números enteros. Y entonces, para calcular la media, lo que vamos a hacer es tomar estos números y sumarlos, para después dividirlo entre el número de datos. En este caso son 10 datos, sumamos 70, lo dividimos entre 10 y la media es 7, o el promedio. Eso significa que en promedio las personas toman 7 veces avión al año. Otra manera de definir la media aritmética es cuánto tendrían que valer todos los datos, si estos fueran iguales, para que la suma de ellos dé como resultado lo mismo que lo original. Es decir, esta era la suma original, pero si nosotros sumamos todos los datos como 7, nos dará la misma respuesta. Para eso nos sirve también la media aritmética, porque nos permite saber cuántos
cada uno de los individuos cuánto es lo que esperamos. También se le conoce como valor esperado a la media, porque es lo que esperamos que cumpla a la larga o en un periodo muy largo de tiempo. La mediana es el valor que queda exactamente en el centro de todos tras haberlos acomodado en orden ascendente o descendente. Los datos que obtuvimos los tenemos que acomodar, los tenemos que ordenar de manera ascendente o descendente. En este caso la pusimos de manera ascendente. Empezamos con 1 y terminamos con 24. Y entonces el número que quedó al centro se conoce como la mediana. Cuando son una cantidad impar de números es muy fácil porque va siempre a quedar un número en medio. Pero en este caso tenemos dos números, el 4 y el 6. Cuando sucede esto, simplemente tomamos esos números y calculamos su promedio. Es decir, que para esta muestra, la mediana será 5. Y por último, tenemos la moda. La moda es el dato o datos que más se repiten en la muestra. Tenemos algunos datos que se repiten más de una vez o que se recabaron o recolectaron más de una vez, como el 4, que está en 2 ocasiones. Sin embargo, el que más se repite es el 8. Entonces, para esta muestra, la moda es el 8. Muchas gracias por ver nuestro video. Los invito a pasar a nuestro canal para que conozcan algunos otros de los videos que tenemos ahí respecto a estadística o respecto a matemáticas o finanzas. En próximos videos veremos las medidas de dispersión y las medidas de resumen, así como las gráficas y tablas y algunos otros temas de estadística. Les agradecemos estar de nuevo aquí. Si les gustó este video, los invitamos a darle like y a seguir a nuestro canal. Muchas gracias y hasta la próxima.